Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. En este día ya santo, martes santo ya es hoy, ya es víspera de un largo fin de semana feriado para que podamos ir en algún momento también leyendo los materiales, desarrollando, actualizándonos con los trabajos, aprovechar estos días santos en lo que tengan tiempito también para poder actualizar todo también lo pendiente que quedó por el camino durante la semana también. Vamos a empezar un poquito con lo que es la farmacodinámica, que ya la clase anterior también ya estábamos hablando de esto, pero hoy vamos a estudiar un poquito lo que son los mecanismos de acción de los fármacos y los efectos bioquímicos fisiológicos que desarrollan los fármacos. Para ello vamos a conocer un poquito cómo va actuando un fármaco y nos dice que para que un fármaco produzca un efecto farmacológico es necesario que interactúe con receptores específicos del organismo. Se denominan receptores a las macromoléculas celulares encargadas de la señalización química entre y dentro de las células. Cuando una sustancia se combina con uno de estos receptores a través de un sitio de unión específico, se produce un cambio en la función celular. Generalmente los receptores son de naturaleza proteica y pueden encontrarse en la membrana, el citoplasma o el núcleo. También por la extrapolación se utiliza en término receptor en un sentido más general para referirse a dianas macromoleculares capaces de unirse a fármacos, aunque éstas no se desempeñen un papel en la traducción de señales mediadas por mensajeros, como es el caso de determinadas enzimas. Para que un fármaco se una a un receptor, este debe presentar afinidad elevada por el fármaco y especificidad para distinguir entre moléculas similares también. Generalmente, la unión fármaco-receptor es reversible, aunque pueden darse casos de uniones irreversibles. Para estudiar la unión de fármacos a sus receptores, suelen usarse radioligandos y curvas específicas de unión fármaco al receptor. Esto vamos a ver luego cómo van actuando una con otra. Entre las respuestas que los receptores puedan desencadenar, destacamos algunos como las modificaciones en el flujo de iones, los cambios en la actividad enzimática, las modificaciones en la producción o en la estructura de determinadas proteínas. El receptor, por lo tanto, tiene dos funciones fundamentales. Una es unirse al ligando y desencadenar una respuesta. El simple hecho de que el fármaco interactúe con un receptor no es motivo suficiente para que de esa interacción surja una acción farmacológica. Se precisa también que el fármaco tenga la capacidad de modificar la molécula en la forma necesaria para producir un efecto farmacológico. Así, se denomina eficacia a la capacidad de un fármaco de modificar los procesos de respuesta celular y desencadenar una respuesta biológica después de unirse a un receptor. Si no desencadena ninguna respuesta, estamos ante un antagonista. Las curvas dosis-respuestas relacionan la concentración de un fármaco con la respuesta farmacológica
resultante en el punto en el que se consigue el 50% del efecto de la pendiente de la curva es máxima y la curva se aproxima a una línea recta. Luego vamos a ver también cómo se va suministrando estas curvas también. En cuanto a, a los receptores de membrana, también podemos decir de que en las membranas celulares encontramos diferentes tipos de receptores. Y entre ellas vamos a ir definiendo también cada receptor cómo va actuando. Como receptores acoplados a canal iónico, que son los receptores de membrana que están acoplados directamente a un canal iónico. Se trata de complejos macromoleculares de gran tamaño. La interacción con el fármaco genera la apertura o cierre del canal y se llaman también receptores ionotrópicos, que se dividen en 3 grandes superfamilias. ¿Cuáles son esas? Justamente son los receptores inotrópicos nicotinoides, que incluye al receptor nicotínico de acetilcolina, los receptores GABA y GABAT, el receptor de la glicina y el receptor 5 del HT3. También tenemos los receptores inotrópicos de glutanato, aspartato, y los receptores inotrópicos purigentídicos P2H. En cuanto a los receptores acoplados a proteínas G, tenemos estos receptores, son los más abundantes en el cuerpo humano y están implicados en múltiples procesos importantes como la vista, el olfato o la neurotransmisión. Con frecuencia, la unión del fármaco a este receptor origina segundos mensajeros, que son moléculas de señalización que transmiten la información facilitada por el primer mensajero, que es el fármaco, a los efectos citoplasmáticos, o producen la activación de canales iónicos a través de los cuales se obtienen la respuesta farmacológica. También dentro de estos receptores existen diferentes isoformas de proteína G, y de la activación de unas u otras dependerán las respuestas. Una de las grandes clases de la familia de receptores acoplados a proteína G es el grupo de receptores adrenérgicos. También tenemos los receptores con actividad enzimática, que la unión del ligando al receptor produce una señal que es transmitida al medio intracelular. Esta señal produce a su vez la activación de proteínas y se produce una activación enzimática. El grupo más importante de estos receptores lo constituye la familia de los receptores con actividad tirosina-sinasa, por ejemplo, el receptor de insulina, que sigue este mecanismo. A ver, ¿alguien conoce cómo es el receptor de insulina? Sabemos que las insulinas vienen también en diferentes presentaciones con diferentes tipos de enzimas también, perdón, que hacen la actividad justamente de que ese insumo en sí tenga un mecanismo regulador también de ciertos fármacos incluidos dentro de esta insulina en sí, que tiene también diferentes funciones de acuerdo también a la patología del paciente o al diagnóstico del paciente, en el cual vamos a estar siendo receptor de este insumo en sí. En cuanto a la farmacodinamia, el mecanismo de acción, tenemos el receptor farmacológico, no mediados por receptores, que vendrían a ser las interacciones con enzimas,
los efectos osmóticos, la radioisótopos, la quelación y los efectos indirectos. También en el receptor farmacológico tenemos la molécula, que generalmente proteica ubicada en la célula estructuralmente específica para un autocoide o un fármaco cuya estructura química sea similar al mismo. Y en cuanto a la localización, podemos decir dentro de lo que es la membrana celular o en la superficie, en la intracelular, tenemos la intracitoplasmático, la intranuclear, la mitocondrial, que son los esteroides, la tiroxina y la vitamina A, totalmente localizado dentro de estos diferentes tipos de membrana. Y en cuanto a la interacción fármaco-receptor, tenemos agonista parcial, que vendría a ser la afinidad y cierta eficacia. La agonista inverso, que tiene afinidad y eficacia, pero el efecto que produce es inverso al del agonista. El agonista antagonista, dos fármacos tienen afinidad y eficacia, pero uno de ellos tiene mayor afinidad, por ello ocupa el receptor que tiene eficacia, que es el agonista, pero bloquea la acción del segundo fármaco, que es el antagonista. Esto también vamos a ver luego unos ejemplos, cómo van también actuando estas interacciones de los fármacos receptor. Ahora lo que vamos a hacer, o sea que van a hacer un poquito es, van a buscar a qué se refiere la regulación de receptores, pero en otros mecanismos de acción no mediados por receptores. Lo que nosotros vimos son los mecanismos mediados por receptores. Entonces ahora ustedes van a leer, van a investigar, van a buclear cuáles son estos mecanismos de acción no mediados y luego van a buscar un poquito también la diferencia existente entre el mecanismo de acción de la acción farmacológica. Pero primeramente vamos a trabajar con esta regulación de receptores, a ver qué pueden ustedes encontrar sobre este mecanismo. Tienen 15 minutitos para poder tener la respuesta.
Hola Nadia, buenas tardes. Estamos trabajando en la regulación de receptores, ya que ingresás recién. Ahora tienen que buscar ustedes a qué se refiere los otros mecanismos de acción no mediados por receptor. Y en 15 minutitos presentamos acá en plenaria.
¿Cómo vamos, gente? ¿Vamos avanzando? ¿Consiguieron alguna información? ¿Qué tal, profe? ¿Todo muy bien? ¿Y vos? Bien, profe, estoy manejando, pero te puedo citar unos mecanismos que encontré. No, a la vuelta porque ya se va a cortar. Quería saber nomás si van avanzando con la lectura, si encontraron algo. En Sí, minutos sí, se corta la conexión, entonces voy a volver a enviar el link para conectarme ahí, para no cortarte nomás. dale, profe. Ahorita volvemos otra vez. Ok. Quisiera saber quién es Lanka. Figura como Lanka acá en mi conexión y para la asistencia necesito saber. Y Anca es, profe. ¿Cómo? Y Anca. Ah, Ianca es, perdón. ¿Cuál Sí. es tu nombre? Y Anca Rachel Leguizamón La Rosa. Leguizamón. Ok, gracias, Ianca. Te cambié de nombre. Dale, profe. Sí. También el que está como Galaxy. ¿Quién es? Galaxy Tab A 2016. ¿A quién corresponde? Bueno, se nos corta la conexión. Yo les vuelvo a enviar el link otra vez.